Di parranda, vos ti immagini? Anda. Sí, préndanlos, no tengo ni idea de dónde se prende. No, señor. Pero si ven al técnico me lo llaman. A ver. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Buenos días, profe. Gracias. Bueno, denme un segundo, terminamos de organizar acá las pantallas, todo para poder proceder a llamar a lista. ¿Listo? Ok, no hay problema.
Sí, buenos días. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, sí, lo escuchamos. Sí, señor, estamos escuchándoles muy bien. Por aquí te por Bueno, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, la estamos escuchando muy bien. Claro que ahora la escuchamos con eco. Ahora estamos escuchando es con eco. Desmejoró el sonido. Profe, se escucha. No, señora, se oye con eco. Cuando el señor habló se escuchó bien, pero ahora ya desmejoró el sonido, se oye con un eco. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, chicos. Sí, señora, la estamos escuchando. Pero Sí. toca hablar un poco más para poder saber si el eco persiste. No, yo lo desconecté porque era horrible. Lo apagamos. Ahí ya está. Sí, ¿Ahí apagar el micrófono. me escuchan mejor? ¿Me escucha mejor? Sí, profe, ya se Señora, escucha. sí, señora, estamos escuchando Bueno, mucho mejor. ustedes me alcanzan a escuchar los que están acá, ¿cierto? Bueno, Señora, estamos escuchando mucho mejor, gracias. vamos a empezar a llamar a lista. Aguirre Martínez, Buenos días, sí, señora, presente. Valeria Lomía, Buenos días, profe, presente. Alzate Eleonora, Buenos días, profe, presente. Rosario Barrios, Buen día, profe, presente. Bermúdez Yamilet, Presente, profe. Valeria Cabezas, Presente, profe.
Calderón Gutiérrez, Presente, profe. Camacho Elizabeth, Buen día, profe, presentes. Ximena Campo, Buenos días, presente. Castañeda Hoyos, Castañeda Hoyos Carlos, Julián Castillo, Juan Camilo Castro, Profe, qué María pena. Ceballos, Castañeda. Me acabaste de llamar, pero no me dio el micrófono. listo, tranquilo. Chavarro María Teresa, Presente, profe. Collazo Geraldine, Presente, profe. Chavarro María Teresa, Presente, profe. perdón, yo te había llamado. Nicolás Contreras, Diosa Fabio, Buenos días, presente. Dueñas Castro Diana, Buenos días, profe, presente. España Sofía, Estrada María Victoria, María Victoria Falla, Presente, Parra Sara Isabel, Presente, buenos días. Gómez Alejandra, Buen día, presente. Guevara Montoya, Holguín Daniel, Presente, profe. Ibarra Mateo, Natalia Imbachi, Jiménez Marcela, Presente, profe. Lenis Andrés, Loaiza María José, Buenos días. Loaiza López Steven, Carol Marcillo, perdón, Marín Julio, Presente, profe. Martínez Nicole, Martínez Nicole, Mejía Nicole, Presente, profe Martínez Nicole. Tatiana Ortiz, Buenos días, profe, presente. Pajajoy Yeli, perdón. Pimienta, Dylan me escribió, sí. Prieto Lina, Ramírez Paola, Presente, profe. Qué pena es que no me activaba el sonido. Rentería María, Presente, profe. Rico Juan David, Hola, profe, buenos días. Presente. Juan Sebastián Rodríguez, Presente, profe. Salazar Diana, Serna Valentina, Tamayo Andrea, Presente, profe. Toro Caterine, Presente, profe. bien. Torres Andrea, bien. Torres Andrea, Toar Barreto, Presente, profe. Valor Verónica, Presente, profe. Velasco Juan, Presente, profesora. Vivas Oriana, Presente, profe. Wagner Sofía, Saed Amal,
Sí, me dijeron tus compañeros. Profe, buenos días. Profe, Tú no me llamaste. Ah, ahí está. Bueno, chicos, empezamos con la clase, ¿sí? Bueno, en la clase pasada hicimos más o menos una revisión acerca de todo lo que conlleva el proceso de una lesión celular, ¿no? Hablamos de Profe, qué pena, es que no se le está de escuchando bien. adaptación que tiene la célula cuando se enfrenta a un estrés. Esos mecanismos pueden ser fisiológicos o pueden ser patológicos. Y cuando se enfrenta la célula a un mecanismo de estrés que ya la empieza a lesionar, o sea, que ya se convierte en un proceso patológico, tiene la oportunidad de regresar a su estado original, ¿sí? Cuando se ocasiona una lesión que es reversible, pero que cuando ya se ocasiona una lesión que es totalmente irreversible, pues la célula va a entrar en apoptosis o en necrosis y muere. ¿Listo? Entonces vamos a seguir hablando de todo eso. Profesora, profe, Sí. creo que es suena muy que mal. escucha con transferencia. Creo que el micrófono le está rozando con la bata, no sé, y por eso se escucha como feo, con la interferencia. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, bueno, bien, gracias. ¿Escuchan mejor ahí? Alcanza a escuchar algo como Bueno. si rozara con algo el micrófono. Sí, profe, suena como si hubiera interferencia. ¿Qué decirles? O sea, con el otro micrófono no se puede, estoy con mis audífonos. Pues vamos a grabar. ¿Cómo? ¿Qué me dicen? ¿Me están escuchando ahí mejor? Sí, profe, ahí la escuchamos bien, pero a veces cuando empieza a hablar, como que el micrófono está rozando con la bata o no sé, y se escucha ahí como la molestia auditiva. O sea, voy a tratar de hablar un poco más despacio para que ustedes logren escucharme mejor. Bueno, Es como si algo estuviera rozándole al micrófono y le molesta. O con el movimiento, no sé, es que se escucha como un crujido. no les puedo solucionar eso en este momento, chicos. Bueno, ¿Cómo? Es que me dicen que no me escuchan bien. Un segundo. la escuchamos bien, pero no se oye con ese sonido que es distractor. Dicen que es porque usted es infiel. ¿Me escuchan mejor? Entonces, claro, a mí Sin nunca me audífonos. habían caído los ojos. Hasta que estuve con usted y me puso los cachos con su vida y con todo. ¿Escuchan mejor ahí sin audífonos? Pero sí, tienes razón. Tienes razón. No escuchan nada.
¿Escuchan mejor ahí? Sí, ahí se escucha. ¿Escuchan mejor? Listo. Entonces de pronto son los audífonos. Bueno, listo. Bueno, entonces, vamos a seguir hablando. ¿Escucharon la primera parte? Simplemente estaban recordando lo que vimos la primera clase, que era acerca de todos los mecanismos de adaptación que sufre la célula cuando se enfrenta a un evento estresante, ¿sí? Y que cuando esos eventos dejan de ser un proceso fisiológico y se convierten en algo patológico, pues ya la célula empieza a sufrir, se empieza a lesionar y esos cambios pueden ser reversibles o irreversibles, ¿sí? Y cuando ya estamos frente a un cambio o un trastorno que es completamente irreversible, pues la célula se va a morir. Entonces, inicialmente, cuando hablamos acerca de los mecanismos de adaptación, habíamos hablado de unos cambios que sufre la célula, unos diferentes cambios dependiendo de las necesidades pues, a las que se enfrenta, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ahondar un poquito más en esos cambios que realiza la célula, ¿sí? Vamos a definir un poco a mayor profundidad qué es una atrofia, una hipertrofia, una hiperplasia, metaplasia y displasia, ¿sí? Los diferentes mecanismos de acumulaciones intra y extracelulares y vamos a hablar algunas teorías del envejecimiento celular. Entonces, habíamos hablado que todos estos mecanismos de adaptación de la célula son cambios que son completamente reversibles, ¿sí? Y que dependiendo si la célula empezaba a sufrir o esos mecanismos de estrés o la exposición al estrés es lo suficientemente prolongado, puede llegar a superar ese mecanismo de defensa de la célula y convertirse en una lesión celular. Entonces, estas adaptaciones pueden ser aumentando el número de células, aumentando el tamaño de la célula, realizando un cambio en su fenotipo, en su conformación, en su forma, ¿sí? Aumentando su actividad metabólica y su función. Entonces, de nuevo, estas adaptaciones pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. Entonces, cuando hablamos de cambio a nivel del tamaño celular, vamos acá a encontrar dos definiciones muy importantes o dos cambios muy importantes a nivel de la célula, que es la atrofia y la hipertrofia. Entonces, cuando hablamos de atrofia, estamos hablando de una reducción del tamaño de la célula, pero a su vez, cuando hay una reducción del tamaño, también puede haber una reducción en la función, ¿sí? Entonces, podemos en la función y en el número de células. Entonces, lo vamos a encontrar la atrofia tanto en el tamaño como en el número, ¿sí? En la hipertrofia hablamos de un aumento del tamaño de la célula, ¿sí? Un aumento en el tamaño de la célula. Cuando encontramos un cambio en el número, como bien les decía, acá está de nuevo la atrofia, y vamos a encontrar la hiperplasia. En la atrofia, entonces estamos ante una reducción del número de células y ante la hiperplasia estamos hablando de un aumento en las células. Y cuando hay un cambio a nivel de su fenotipo, pues vamos a encontrar que la célula tiene la capacidad de defenderse y cambiar su forma para adaptarse precisamente a esos diferentes mecanismos de estrés y puede cambiar incluso su forma, generando una metaplasia. Y cuando esos cambios o ese mecanismo de estrés se perpetúa, no logra corregirse, de una metaplasia puede cambiar a una displasia. Va haciendo cambios progresivos en la forma y en el número de células, muchas veces aumentan las mitosis, ¿sí? Y de una displasia fácilmente nos podemos encontrar con un carcinoma in situ. Un carcinoma in situ. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la hipertrofia. Ya dijimos que la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células, ¿sí?
hay una mayor cantidad de proteínas estructurales, de organelas, ¿sí? No hay generación de células nuevas, y esto puede ser algo fisiológico o patológico, ya sea por un aumento de la demanda funcional o por la estimulación hormonal específica. Puede ocurrir junto con otro tipo de adaptación. Podemos encontrar hipertrofia e hiperplasia en un solo órgano, ¿sí? Dependiendo de en muchas circunstancias. Por ejemplo, una hipertrofia fisiológica es aquella generada con el ejercicio, ¿sí? Pacientes de personas de alto rendimiento que estimulan constantemente las fibras musculares estriadas, ¿sí? Colocando un estímulo constante en el peso, pues fácilmente va a ir aumentando el tamaño de esa múscula estriada, ¿sí? Y para que esto se produzca, pues tiene que también haber un aumento en la producción de proteínas, un aumento de toda esta maquinaria intracelular que permita que la célula pueda trabajar y pueda responder ante ese estímulo constante que le estamos generando, ¿sí? Entonces, hipertrofia es aumento del tamaño. Ahora, ¿cuándo se convierte en un mecanismo patológico? Por ejemplo, nosotros algo habíamos mencionado en la primera clase con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando un paciente está con hipertensión arterial, ¿sí? Pues aumenta la resistencia, ¿sí? Entonces, esto con el tiempo va a aumentar para poder vencer esa resistencia con la que se encuentra en el tracto de salida al encontrarse con la principal arteria, que es la aorta, ¿sí? Entonces, todas esas necesidades de poder vencer esa resistencia, ¿qué tiene que hacer? Pues el músculo cardíaco empieza a aumentar el tamaño de sus células. Recuerden que las células cardíacas no se dividen después de nacimiento, ya tiene sus células establecidas. No son células que entran nuevamente en división, no se regenera. Al igual que neuronas, nosotros nacemos con un número de neuronas y eso cuando se pierde no se regenera. Entonces, como mecanismo de ¿sí? Para poder suplir las necesidades de todo el organismo, mantener un buen volumen minuto, la imagen de un tejido, de una... Por favor, me cierran los micrófonos, chicos, porque me están aturdiendo. ¿Listo? Omixomas. ¿Listo? Son de tejidos de partes blandas, tejido conectivo, células mesenquimales. No estamos viendo nada en pantalla. Estamos viendo Mili. Es que no escuchamos la última parte, se quedó como mudo. O no sé si solo me pasó a mí. Sí, profe, no se escuchó, se oyó. No sé qué pasó, que se desconectó. Esto es bastante conflictivo, hacer clase así. Bueno. Estaba diciéndoles, ¿sí? Que ustedes ven acá unos diferentes cortes de las diferencias que van adquiriendo las células de músculo estriado cardíaco, ¿sí?
ante un estímulo. Ustedes ven que dejan de ser ahusaditas, ¿sí? Más bien como medio aplanaditas, y ellas se van engrosando, se van dilatando, ¿sí? Para generar todo el proceso de hipertrofia. Entonces, miren los cortes, ¿no? Esto obviamente es el ventrículo izquierdo, entonces este es un corte mucho más superior, este es un corte más hacia la punta del corazón, y miren la gran diferencia, ¿sí? Obviamente con respecto a las cavidades derechas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se genera esto? Esto se genera ante un estímulo. Obviamente, tiene que haber unas señales activadoras, ¿sí? Bien sean mecánicas, tróficas y señales intracelulares que me induzcan, digamos, mayor producción de proteínas y de factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, si estoy hablando de señales activadoras, pues esto tiene que ver, mis mecánicas tienen que ver con el estiramiento, ¿sí? Las tróficas con activación de receptores, ¿sí? Y aquellas señales intracelulares, lo que yo les decía, cascada abajo. ¿Quién es el encargado de producir proteínas? ¿De dónde viene el estímulo? Desde el núcleo que da la orden a los ribosomas que empiece a producir proteínas porque la célula tiene que aumentar su tamaño, porque tiene que aumentar su maquinaria, tiene que aumentar la producción de ATP, ¿sí? Entonces se genera toda la maquinaria interna para poder suplir y poder que esa célula aumentada de tamaño pueda responder ante el trabajo que tiene que hacer. Bien. Cuando la demanda sobrepasa los límites, entonces, ¿qué pasa? Pues que la vasculatura se va a hacer insuficiente para poder cubrir las necesidades de ese tejido, ¿sí? La mitocondria no va a poder suplir las necesidades del ATP. Hay una insuficiencia de toda la maquinaria biosintética para la producción de elementos del citoesqueleto. Entonces, si volvemos a ese ejemplo de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? O sea, si ya el corazón definitivamente no puede suplir, no se logra controlar, por ejemplo, la tensión arterial en esos pacientes, ¿sí? Ocurre algo, no sé, el paciente se quedó sin medicamento o tuvo un evento muy estresante, en fin, algo que generó que definitivamente el corazón no pueda seguir, a pesar de que ya aumentó su tamaño, ¿sí? Supliendo esa necesidad, pues entonces, ¿qué va a pasar con la parte de aporte? Toda esa maquinaria interna pues empieza a fallar, ¿sí? Y si fuera de eso, el aporte de la vasculatura es insuficiente, ya sabemos qué es lo que lleva el vaso, ¿sí? Sangre arterial y la parte venosa pues lleva toda la parte del CO2, pero si no hay una adecuada perfusión de ese tejido, pues va a entrar en hipoxia. Ustedes ya saben qué pasa cuando hay hipoxia. Fracasa toda la producción de ATP. Entonces, si fracasa la producción de ATP, pues la célula empieza a fallar, empieza a morir, a causar una lesión irreversible y seguramente si el proceso de vasoespasmo o porque o tiene un trombo o porque hay una placa ateromatosa allí, me está ocluyendo ese flujo, no hay una adecuada perfusión, el tejido va a morir, el paciente se va a infartar, ¿sí? Bien. Ahora, en la hiperplasia, el aumento del número de células, ¿sí? A veces acompaña también de mecanismos de hipertrofia. No. No. Entonces la hiperplasia también puede ser fisiológica o puede ser patológica. Por ejemplo, ejemplos de hiperplasia fisiológica, aquella generada, digamos, por las hormonas LH, ¿sí? FSH, cuando ya estrógenos y progestágenos, todo el influjo hormonal que ocurre durante la pubertad, que hace que el tejido de la glándula mamaria empiece a crecer.
Entonces aumenta el número de células del tejido mamario y muchas veces también va a haber incluso una hipertrofia de esas células cuando en el momento de la lactancia, por ejemplo, ¿sí? Entonces las células, como hay producción de leche, aumenta su tamaño. Entonces en ese caso vamos a ver que se producen los dos casos. Primero, durante la pubertad, mayor número de cantidad de células. Y durante el embarazo, por la producción de leche. ¿Sí? Ahora, hiperplasias compensatorias, por ejemplo, en el hígado. El hígado es uno de los tejidos de mayor regeneración, de mayor capacidad regenerativa. Entonces, pacientes, por ejemplo, que por algún accidente o incluso pacientes que tengan metástasis hepáticas únicas y que sean pasibles de resección, pueden fácilmente regenerar su tejido, ¿sí? En cuestión de días o semanas. Si ustedes hacen un seguimiento de un paciente que tuvo una resección de un lóbulo hepático derecho o izquierdo, ¿sí? Siempre y cuando no haya comprometido grandes vasos, pues ustedes van a ver que va a tener una buena regeneración y en cuestión de semanas incluso pueden encontrar el mismo tamaño del hígado, ¿sí? Lo que les decía, las diferentes cambios que puede tener, digamos, en los tejidos dependiendo de los mecanismos de estrés a los que se tenemos. En el número de células, ¿sí? Y cuando este aumento en el número de células empieza a ser un poco más aumentado de lo displástica, se puede decir que ya es lesión maligna, porque acá se empieza a diferenciar los tejidos, empiezan a cambiar tanto de su tejido original, miren de dónde arrancamos, ¿sí? Se empieza a diferenciar hasta que llega un momento en que definitivamente las mitosis y la tasa replicativa se descontrola y aparece la neoplasia. ¿Ese tejido de qué parte es, perdón, doctora? Profe, toda la parte, pues, profe, toda la explicación anterior se entrecortó. Toda la... Un segundo, chicos, están hablando de acá. Denme un segundito. Me van a tener que levantar la manito acá para que yo mirara porque me hablan de acá, me hablan de allá y me vuelven loca, ¿sí? Así que vamos con calma. Dime. En cualquier momento se puede convertir en una lesión maligna. Simplemente chicos, por favor, colaboren. Profe, no se escuchó bien la explicación de la imagencita porque se entrecortó. Los ojos de Barrett, cuando son lesiones muy severas, que tienen le causan mucha sintomatología a los pacientes, podría llegar a operarse, pero por lo general un esófago de Barrett se controla, ¿sí? No se opera, se hace tratamiento médico. Entonces son lesiones pero que sí hay que estarlas vigilando constantemente, ¿sí? En un tiempo prudencial. Siempre es pre-alto.
Pre-algo. No se ve nada en la pantalla. La de diferenciación. Espérate un segundito que... Empiezan a haber ciertos cambios a nivel del interior de la célula, ¿sí? Como es el aumento del número de mitosis, el cambio de la célula al tejido, comparado con el tejido original, ¿sí? Es tan desorganizado, ¿sí? Que ahí uno puede decir, esto ya definitivamente es la antesala a, ¿sí? Entonces, cuando hay pleomorfismo nuclear, cuando hay aumento en el número de mitosis, sobre todo, uno puede decir que está ante un carcinoma in situ. In situ. Cuando ya, ustedes miren acá, que hay una membrana, ¿sí? Hay una membranita, ¿sí? Y esta membrana es la membrana basal. Y cuando ya esa displasia o ese carcinoma in situ ha sobrepasado la membrana basal, ya estamos ante un carcinoma invasor. Y de aquí en adelante entra en contacto con los vasos sanguíneos, linfáticos, bueno, en fin, y ya es un carcinoma invasor, invadió, pasó la membrana basal. Claro, claro, exactamente. O sea, ahí cuando ya se establece el cáncer, pues, las células cancerosas son muy inteligentes, tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, desarrollan receptores muy similares a las células, por eso el sistema inmune muchas veces no lo puede atacar, ¿sí? Entonces, tiene una evasión inmunológica, además que empieza a nutrirse del tejido normal para seguir creciendo y solventándose y expandiéndose, invadiendo, ¿sí? Entonces, y además a nivel celular, obviamente esto se hace porque hubo una mutación, ¿sí? Bien sea de la línea germinal o de la línea somática, hubo una mutación bastante importante para que los genes supresores de tumores no hayan detenido esto, ¿sí? Acuérdense que, claro, todo esto está a nivel micro. Profe, se escucha entrecortado. Núcleo, a nivel del ADN, se replica. No sé, la universidad no sé qué tiene que hacer con esto. Pienso que debe llamar al señor Sí. el señor técnico porque se oye muy mal. Muchachos, de pronto alguien de los que está ya presencial no puede grabar la clase desde ese computador, es que así la grabemos desde acá, desde las casas. Para conectarle directamente el internet del computador, o sea, del que está cable. Pero profe, no sé si está conectado, pero es que no sé si este está conectado. ¿Sí está conectado? In situ, cuando sobrepasa la membrana basal, se convierte en un carcinoma invasor. Esto obviamente va a depender de varios factores, esto es multifactorial, ¿sí? Por métodos de evasión, por a nivel cromosómico, ¿sí? Hay activación de oncogenes, hay inactivación de genes supresores de tumores, una serie de cosas que ya les expliqué más adelante. No nos vamos a detener ahorita a hablar de cáncer. Bueno, atrofia. Entonces dijimos que atrofia es una reducción del tamaño, ¿sí? Y una reducción del número también.
Y obviamente, si hay una reducción de tamaño, una reducción de número, pues la maquinaria biosintética o la capacidad funcional de esas células van a disminuir. Tenemos varias causas fisiológicas y patológicas, ¿sí? Un ejemplo, ustedes, a ver, ejemplo de atrofia fisiológica. El timo. El timo que se atrofia a la Muy edad de bien. la adolescencia. Muy bien, sí señora, muy bien. Acá su compañera me está diciendo el timo, así que muy bien. Ahora una causa de atrofia patológica. La enfermedad de Alzheimer. Bueno, en cuanto a función, ¿qué más? Profe, cuando la célula se ve obligada a, por déficit de nutrientes, pues a comerse ella misma por autofagia. La atrofia cerebral, ¿no? También que va dando, este es un ejemplo de fisiológica, conformando los niños, pues todos vamos a entrar en un proceso de atrofia de nuestro encéfalo, ¿sí? Bien. Ahora, la síntesis de proteínas se va a reducir, hay una menor actividad metabólica, ¿sí? Estas proteínas se van a degradar por una vía, que es la vía de la ubiquitina proteosoma, que esto participa también mucho en la parte de la caquexia, ¿sí? Se asocia también a procesos de autofagia. Y esto hace que todavía disminuya aún más, ¿no? La funcionalidad de la célula. Tenemos el ejemplo de una atrofia cortical cerebral. Este es un cerebro de un adulto sano de más o menos unos 60 años, 50, 60 años, ¿sí? Y cómo va cambiando con el transcurso del tiempo. Y este obviamente es un cerebro de un abuelito, ¿sí? Más o menos pasados los 70 años. Ahora, por ejemplo, una atrofia patológica, la del hígado, ¿sí? Por un fenómeno cirrótico. Pues miren cómo pasa de ser un hígado totalmente normal, como el trastorno del hepatocito, ¿sí? Se reemplaza por tejido fibrótico no funcional, entrando en falla y obviamente reduciendo su tamaño. Bien. Ahora la metaplasia. Entonces, habíamos dicho que la metaplasia era un cambio en el fenotipo de las células y esto va a depender de factores netamente estresantes, ¿no? Por ejemplo, el estrés que le ocurre al epitelio del esófago en caso de un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, cómo el quimoácido del estómago puede llegar con el tiempo a lesionar ese tejido, ¿sí? Y como mecanismo de defensa, ¿qué hace el epitelio esofágico? Empieza a cambiar su forma, empieza a cambiar su arquitectura para poder defenderse precisamente de esas sustancias ácidas, ¿sí? Y por un buen tiempo se mantiene así, hasta que, si eso no se logra controlar, el proceso de inflamación crónica que va a causar que entre en displasia y posteriormente en un cáncer. ¿Listo? Entonces, esto ya lo mencionamos. Este es otro ejemplo, ¿sí? Esto es un corte de un tejido bronquial, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver acá la membrana basal, ¿sí? Esta es la parte de la submucosa. Ustedes tienen aquí una membrana basal y sobre la membrana basal ustedes ven acá un epitelio cilíndrico, ciliado, ¿sí? Y cómo por efectos, ¿sí? Posiblemente, por ejemplo, del humo de cigarrillo, empiezan a generar cambios en la estructura, ¿sí? Y se va reemplazando este tejido
por una metaplasia escamosa, por un estratificado, ¿sí? Y esto empieza a diferenciarse. Miren el tejido original que tenemos a lo que se convirtió, y si el factor estresante se perpetúa, ¿qué va a pasar? Empieza a diferenciarse aún más. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hablar de las acumulaciones intracelulares. Las células pueden acumular varios tipos de sustancias, bien sean endógenas o exógenas. Y estos trastornos ocurren porque puede haber una sobreproducción, puede haber una acumulación intracelular anormal de sus productos, o porque hay un trastorno de metabolismo de esas sustancias, entonces se acumulan porque hay un trastorno en la eliminación de esas sustancias, ¿sí? Trastornos en la producción, en el metabolismo y en la eliminación. O son depósitos extracelulares que, obviamente, como es algo, un agente externo, la célula no está con la capacidad de metabolizar un agente externo, entonces simplemente se queda, ¿sí? Se deposita. Entonces, podemos encontrar sustancias exógenas anormales, entonces la célula no tiene la maquinaria para, por ejemplo, eliminar la nicotina, ya no se creó una célula de epitelio respiratorio, no se creó para eliminar la nicotina, entonces muchas veces sustancias como el carbón se depositan en el epitelio, se depositan dentro de la célula, y ustedes cuando le hacen la autopsia a un fumador, pues van a ver precisamente que está lleno de puntitos y de pigmentos negros, ¿sí? Esos son depósitos de pigmentos. Ahora, sustancias endógenas, cuando hay sobreproducción, bien sea, por ejemplo, pacientes que tienen malos hábitos alimentarios, ¿sí? Pacientes obesos, pacientes que desarrollan algún tipo de alteración a nivel de la síntesis del colesterol o trastornos hepáticos que me condicionan una mayor actividad o una disminución en el metabolismo de la producción del colesterol, entonces, ¿qué pasa con esa célula grasa, con esos adipocitos? Empiezan a depositarse, ¿sí?, en lugares donde no deben estar. Entonces, esos triglicéridos, esos ácidos grasos libres empiezan a depositarse dentro de otras células o dentro de otros tejidos. Ejemplo, en la esteatosis hepática, por ejemplo, la aterosclerosis, ¿sí? ¿Qué otra sustancia? Los radicales libres lo que hacen es ayudar a la lesión a nivel celular, pero no son depósitos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos nosotros acumular en exceso y que nos enferme? Las proteínas. La glucosa, la glucosa. Hay también defectos a nivel genético, ¿sí?, que pueden llegar a causar algún tipo de trastorno, como por ejemplo, deficiencias para el metabolismo del glucógeno. Entonces, son trastornos ya a nivel enzimático que no permiten la degradación o el metabolismo normal de algunas sustancias, como por ejemplo el glucógeno, o por ejemplo en la enfermedad de Niemann-Pick, ¿sí?, que ya hacen que haya depósitos anormales o que hayan lesiones a nivel del funcionamiento de ciertas sustancias, generando pues patologías, ¿no? ¿Qué otra? La de la glucosa, ya les dije. Sí, sí, señora. En caso de un síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces, como mecanismo de defensa, entonces, en un síndrome nefrótico, ¿qué pasa? Hay grandes pérdidas de proteínas y como mecanismo de defensa, ¿qué ocurre?
cuando empieza a perderse proteínas. Inicialmente, a nivel de los túbulos, tratan de nuevamente recuperar todas esas proteínas, sobre todo a nivel del túbulo proximal. Entonces, todas esas proteínas que tratan de retener se convierten en depósitos. Se convierten en depósitos. Bien. Entonces, aquí vemos los diferentes mecanismos que pueden generarme precisamente este tipo de trastorno, ¿sí? Uno, que haya un trastorno en el metabolismo, ¿sí? De alguna sustancia, como por ejemplo el colesterol. Entonces empieza a depositarse dentro de la célula. Otro, que haya mutación a nivel de las proteínas y me cause un defecto en el pleglamiento o en el transporte de las mismas. Entonces haya un acúmulo de proteínas. Ausencia de enzimas que me permitan metabolizar, solubilizar complejos, o sea, sustratos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la enfermedad por depósito lisosómico, por ingesta de materiales no digeribles, el depósito de pigmentos o de sustancias exógenas, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos varios tipos de acumulaciones. Las principales, acumulación de lípidos, acumulación de proteínas, de glucosa y de pigmentos. Por ejemplo, sustancias exógenas como el carbón, sustancias endógenas como la melanina, ¿sí? La hemosiderina, la lipofuscina, ¿sí? Bien. Entonces tenemos que en el colesterol, ¿sí? Es posible pues que las células fagocíticas se van a sobrecargar de lípidos, ¿sí? En varios procesos patológicos. Entonces, esto se da principalmente por un aumento de la ingesta o una reducción del metabolismo de los lípidos, que era lo que ya hemos estado discutiendo, ¿sí? Uno de los más representativos es la aterosclerosis, ¿sí? Es cuando hay ese exceso de lípidos, empieza a formarse una placa ateromatosa a nivel de la pared de los vasos sanguíneos y con el tiempo incluso, ¿sí? Puede generar una obstrucción del vaso sanguíneo. Entonces, dependiendo del tamaño de la placa y del vaso afectado, asimismo nosotros obviamente no es lo mismo tener una placa ateromatosa en un vaso de calibre grande que tener una placa ateromatosa en un vaso de calibre chico, ¿sí? Por ejemplo, en las arterias del corazón, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener un ateroma a nivel de la descendente anterior que tener un ateroma a nivel de la arteria femoral, por ejemplo, que es un vaso grande, que va a ser difícil que se vaya a fluir. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar, pero obviamente es más peligroso tener una placa ateromatosa en la descendente anterior, ¿sí? Bien. La esteatosis, ¿sí? Entonces, son acúmulos de lípidos dentro del hepatocito, ¿sí? Y no solamente podemos encontrar estos fenómenos a nivel del hígado, también lo podemos encontrar a nivel del corazón, a nivel del riñón, a nivel del músculo. Esto puede ser dado, ¿por qué? ¿Por qué puede pasar esto? A nivel del hígado, por ejemplo. ¿Por qué hay esteatosis en el hígado? Por un trastorno de las lipoproteínas, por ejemplo las LDL, que pues impiden que se puedan manejar bien los lípidos, entonces se acumulan ahí, que se transportan. Un problema en la bilis, que es la que emulsiona los lípidos, entonces no se esté produciendo suficiente cantidad de bilis para emulsionar los lípidos, colesterol, y entonces haya acumulación de lípidos y colesterol en general. Puede ser, sí, que no haya una adecuada emulsión de las grasas, de lo que están diciendo sus compañeros, que no haya, me dijiste también que haya un trastorno a nivel de la LDL, dijo otra de tus compañeras. ¿Qué más?
Claro, cuando hay una mala nutrición, si consumimos constantemente una dieta a base de grasas saturadas, pues obviamente va a condicionar de que tengamos mayor cantidad de grasas dentro del sistema. Y lo otro es, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿sí? Acuérdense de la esteatosis alcohólica, ¿no? Esteatosis hepática derivada del alcohol. Existe esteatosis hepática no relacionada al alcohol, ¿sí? Como, por ejemplo, la que genera la diabetes mellitus, ¿sí? Que hay un trastorno en el metabolismo de la grasa, o sea, no pueda, digamos, eliminarla del sistema, ¿sí? Porque hay un exceso en la producción, o hay una falla enzimática que doble las grasas, por ejemplo, ¿sí? Claro, es una de las causas. Cuando hay, por ejemplo, hay un trastorno de todas las hormonas contrarreguladoras, y lo que hace es que aumenta la lipólisis. Aumenta la lipólisis, ¿sí? Entonces, por eso, estos pacientes liberan grandes cantidades de ácidos grasos, que si no logran metabolizarse, pues se van a depositar. Y cuando hay trastornos severos y hay crisis hiperglicémicas, incluso dependiendo si es un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2, puede llegar a generar cuerpos cetónicos y ser sumamente lesivos. Aquí hace referencia cuando se dice aquí que metamorfosis grasa. O sea, que hay un cambio. Hay un cambio, aquí dice que a qué se refiere la palabra metamorfosis grasa, que hay un cambio de la estructura original del hígado a un tejido lleno de grasa. O sea, cambia, hay una metamorfosis hacia un tejido graso. Ya no hay un hepatocito normal, hay un hepatocito lleno de grasa. ¿Listo? Gracias, muy amable. ¿Cómo? Sí. Consumo de alcohol, abuso de sustancias. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Ya habíamos hablado de la aterosclerosis. Tenemos los xantomas, ¿sí? Que son depósitos grasos a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿sí? Las proteínas. No es tan frecuente como los depósitos de colesterol, pero también las podemos encontrar. Y uno de los ejemplos precisamente es el de las nefropatías, ¿no? Cuando hay grandes pérdidas de proteínas y que intentan reabsorberse, precisamente evitar que haya esa pérdida a nivel de túbulo proximal, ¿no? También hay acumulación de proteínas en el citoesqueleto, ¿sí? A nivel de los neurofilamentos, filamentos también gliales, filamentos de dimentina, de desmina, ¿sí? Son agregación de proteínas anormales, que esto muchas veces puede ser generado simplemente por mutaciones que generan un aumento o una pérdida, ¿sí? De la eliminación de las proteínas. Hay un mal plegamiento de proteínas y esto me genera un trastorno, ¿sí? A nivel bien sea de la producción o bien sea a nivel de la eliminación de esas proteínas
y se deposita. ¿Listo? El glucógeno. Ya habíamos hablado que también pueden haber alteraciones de tipo genético, ¿sí? Que me generan las enfermedades de depósito de glucógeno, como la enfermedad de Pompe, la de Bronquier, y como también alteraciones a nivel de la glucosa me pueden generar algún tipo de trastorno a nivel de glucógeno, ¿sí? Entonces, cuando hay grandes cantidades de azúcar, ¿qué es lo que hace el organismo? Tratar de empaquetarlo, ¿sí? Por eso son los depósitos de glucógeno. Y eso lo hace de una manera fisiológica. Pero cuando tenemos un gran exceso, ¿sí?, de glucosa, porque no tenemos, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1, insulina para poder utilizar adecuadamente esa glucosa, pues, ¿qué va a pasar? Va a aumentar precisamente esos depósitos de glucógeno. Bien. Los pigmentos. Hayamos hablado precisamente que uno de los principales pigmentos o sustancias exógenas, ¿sí?, es el carbón que está en el ambiente. Y se queda allí depositado, porque eso no se puede eliminar, ¿sí? Entonces, imagínense las personas que están precisamente trabajando en una mina de carbón, ¿no? Y no solamente me van a causar un depósito, sino que muchas veces esto empieza a ocupar espacio y cuando esos depósitos son sumamente aumentados pueden llegar a generarme cambios inflamatorios y que cambian la arquitectura pulmonar. También dependiendo, digamos, de sustancias ocupacionales, pueden llegar a ser sumamente lesivas. Depósitos naturales o pigmentos naturales, como la melanina, derivados de la hemoglobina, la lipofuscina, como derivados del metabolismo de las células, ¿sí? ¿Qué otra sustancia? El plomo. La bilirrubina. La bilirrubina, muy bien. La bilirrubina. La bilirrubina, muy bien. Pues tenemos la lipofuscina, que es el pigmento del gas, que es de color pardo amarillento, insoluble, se deposita en los tejidos, ¿sí?, como parte del envejecimiento, o cuando ha habido algún tipo de lesión, también puede llegar a depositarse ahí lipofuscina, ¿sí? Por lo general son sustancias inocuas, no causan ningún tipo de trastorno. Esto ustedes lo pueden encontrar en varios tejidos conforme van envejeciendo, o sea, bien sea en corazón, en el hígado, en el encéfalo, también pueden encontrarlo en fibras musculares. Miren, acá precisamente tienen varios depósitos de lipofuscina en el músculo cardíaco, pero como les dije, esto es producto del metabolismo crónico, de causa del envejecimiento, ¿sí? Pero no son sustancias que condicionen una patología o que me vayan a descompensar el paciente. La melanina, pues son sintetizados por los melanocitos, ¿sí? Actúan como una pantalla frente a la radiación UV, ¿sí? Y esto pues, simplemente se deposita como parte fisiológica también, ¿no? O sea,
Por ejemplo, podemos encontrar acúmulos de melanina en las pecas, en los neus, ¿sí? Y no condicionan una patología como tal. Ahora, cuando estamos acá hablando de depósito de bilirrubina, eso es por depósito de bilirrubina. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema? O que pueda haber una sobreproducción o que hay un trastorno en la eliminación, ¿no? Ustedes pueden ver cualquiera de los dos casos. Sobreproducción, que va más ligado con trastornos a nivel de ¿qué? De la bilirrubina indirecta, perdón. Cuando hay trastornos en la eliminación, lo que ustedes más van a ver afectado es la bilirrubina directa, ¿no? Bien, acá lo mismo, el aumento, pues vamos a encontrar la cefalea, la melanosis, los neus, el léntigo, ¿sí? Y cuando hay disminución en los depósitos de melanina, pues que vamos a encontrar el albinismo y el vitiligo. El albinismo como tal, pues puede llegar a, como no tiene precisamente mecanismo de defensa que da el melanocito frente a la radiación UV, pues son pacientes que fácilmente pueden tener algún tipo de trastorno si no se protegen de los rayos solares, ¿no? El vitiligo va muy de la mano de trastornos a nivel hormonal, sobre todo a nivel de la producción de hormonas tiroideas. La hemosiderina, con un pigmento derivado de la hemoglobina, ¿sí? Y esto se va a acumular cuando hay un exceso a nivel de hierro sistémico. ¿Cómo se llama cuando hay un exceso o la enfermedad genética o donde hay un exceso de hierro? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Hemocromatosis. Hemocromatosis. La hemocromatosis, muy bien. La hemocromatosis. Hemocromatosis. Bueno, esto se puede detectar fácilmente con una reacción de inmunohistoquímica y ácido de Prusia, ¿sí? Pero esto es básicamente se encuentran cuando hay grandes excesos a nivel de hierro. Ustedes acá. Estos son depósitos de hemosiderina, ¿sí? Y las calcificaciones. Es otro tipo de depósito que también puede ser algo fisiológico secundario a una lesión, ¿sí? Puede fácilmente depositarse ahí oxalatos de calcio y generar una calcificación como tal, o puede llegar a ser algo patológico, o sea, cuando se produce la lesión no trastorne la funcionalidad, sea algo inocuo, o que cuando se produce la calcificación trastorna la funcionalidad. Por ejemplo, cuando hay una calcificación patológica, cuando hay un compromiso a nivel de las válvulas cardíacas, se calcifican las válvulas cardíacas, producen una estenosis, ¿sí? De las válvulas, entonces eso va a producir un aumento de ¿qué? Del trabajo del ventrículo para poder vencer esa resistencia. Y ahí empezamos a generar cambios. O, por ejemplo, grandes depósitos de calcio a nivel renal, que me puedan generar una nefrocalcinosis, que me puedan generar un cálculo renal, ¿sí? Y obviamente llevar al dolor y todos los síntomas típicos de un cólico renal. Por lo general, se dividen en dos grandes tipos, que es la calcificación distrófica, ¿sí?
que son los depósitos de calcio en focos de la lesión o de necrosis celular. Y esto ustedes lo van a ver, por ejemplo, en granulomas calcificados de la TBC. Hubo una infección, se quedó ahí el granuloma y con el pasar del tiempo esa afección empieza a llenarse de calcio. Y eso es lo que ustedes van a ver en las radiografías, ¿sí? Un puntito calcificado que es a consecuencia de esta calcificación distrófica. Y la metastásica es debida a una hipercalcemia, ¿sí? Por lo general va asociado de trastornos a nivel de la hormona paratiroidea. Ustedes ven acá un ejemplo de un granuloma calcificado. Esta es una tomografía, ¿no? Es una tomografía. ¿Qué corte es este? Un corte axial, un corte coronal, un corte transversal, diagonal. Es un corte coronal, ¿no? ¿Y este qué corte es? Transversal. Listo. Entonces, ¿este qué pulmón es? El derecho. Bien. ¿Y esto qué es? El corazón. Muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? La vértebra. La vértebra. Bien. Muy bien. Casos de nefrocalcinosis, miren todo el depósito de calcio a nivel renal, bilateral, obviamente esto va a causar un trastorno en la función del riñón. Esta es la vértebra, este es mi tórax derecho y este es el izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. La punta del corazón, ¿a dónde está mirando? Izquierdo, derecho, izquierdo. Bien. Miren, acá hay, acá está. Miren el corte coronal. ¿Esto qué es? El hígado. Derecho, hígado. Bien. Casos de nefrocalcinosis. Y en cuanto a la senescencia celular, ojo que vimos ya los diferentes mecanismos de adaptación, ¿no? Hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, displasia. Vimos acúmulos intra y extracelulares. Acúmulos, ¿cuáles son? Los de lípidos, proteínas, glucosa y pigmentos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre senescencia celular. Entonces, la senescencia pues hace referencia ¿a qué? Al proceso de envejecimiento normal, ¿sí? De la célula. Y esto se da ¿por qué? Porque hay un acúmulo de mutaciones a nivel del ADN, hay menor tasa de replicación celular, hay defectos en la homeostasis de proteínas, y cuando los tejidos van envejeciendo, pues ¿qué pasa? Pues la maquinaria celular trabaja igual. No, no trabaja igual. Estamos diciendo que hay un defecto, una homeostasis de proteínas que ya no puede replicarse. Entonces, ¿qué pasa con la función de esas células? Van disminuyendo. Y eso va a favorecer o a exacerbar el desarrollo de enfermedades crónicas. ¿Sí? Acuérdense que las enfermedades crónicas, cuando yo hablo de una enfermedad crónica, ¿qué hay en una enfermedad crónica? Una inflamación crónica que muchas veces uno puede lograr apaciguar, pero que fácilmente se puede exacerbar.
Entonces, si ya estamos frente a un tejido que está a medio morir, y fuera de eso tiene una enfermedad crónica, y fuera de eso no tiene un buen aporte calórico, pues fácilmente en cualquier momento puede complicarse o exacerbar su enfermedad de base, ¿no? O desarrollar una nueva. Acuérdense que nosotros a lo largo del tiempo constantemente estamos acumulando mutaciones, constantemente. Nuestro sistema de defensa, y sobre todo a nivel del ciclo celular, constantemente está reparando defectos a nivel del ADN. ¿Sí? Hay menor tasa de replicación celular. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay tejidos que ya tienen un número de células establecidos para la división y otros que con el tiempo, con cada división celular que se pierde, los telómeros, y los telómeros tienen que ver con la tasa replicativa. ¿Sí? En cada división celular vamos perdiendo telómeros. ¿Sí? Y nosotros no tenemos telomerasas, no tenemos enzimas que nos protejan esos telómeros. Cosa que sí tiene, ¿quién? La célula tumoral. Entonces, el tejido normal no tiene esa capacidad. En cambio, el tejido tumoral sí. Por eso la célula tumoral pues, prácticamente es casi inmortal. Entonces, ahí estoy dando otro dato. Bueno, entonces, el envejecimiento, vamos a encontrar varios tipos de agresiones o varios tipos de alteraciones. Ya dijimos que uno son acúmulo de mutaciones, o sea que esto está relacionado con daños a nivel del ADN. ¿Y cómo vamos adquiriendo esas mutaciones? Pues con nuestros estilos de vida, ¿sí? Factores adquiridos, la dieta, consumo de alcohol, las radiaciones, una serie de cosas, ¿sí? Que se van acumulando y que van favoreciendo que haya ese daño a nivel del ADN, ¿sí? Y que además, acuérdense que nosotros a nivel del ADN tenemos nuestros policías y tenemos aquellos que se encargan de corregir esos defectos a nivel del ADN, pero cuando hay una alteración en todo ese proceso de reparación del ADN, la célula entra en stop o en apoptosis, ¿sí? Ahora, el tumor de Wilms. Tienen que ver las dos cosas. Es que en todos los tumores ustedes van a ver que hay un factor heredado y un factor que es adquirido. Hay dos tipos de origen, ¿sí? Hay uno que la mamá, por ejemplo en mama, la abuelita cáncer de mama, la madre cáncer de mama, la hija cáncer de mama. Obviamente aquí hay un trastorno, una mutación de la línea germinal, para que ustedes se vayan familiarizando con términos, germinal, que está involucrada allí. Por ejemplo, una mutación de los genes BRCA1, los BRCA, el gen que le encontraron a Angelina Jolie, ¿sí? Por eso Angelina Jolie se quitó las mamas, se hizo una mastectomía de reducción de riesgo, ¿sí? Y hay otras que no tienen nada que ver con la línea germinal, sino que son mutaciones acumuladas, son mutaciones somáticas, no de la línea germinal, mutaciones somáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no hicimos ejercicio, la obesidad es otro factor de riesgo, ¿sí? El tabaquismo es otro factor de riesgo. ¿Cómo? Sí. No, te estoy dando ahora yo un ejemplo con mama, pero sí, el tumor de Wilms es de la parte sanguínea. También lo mismo, son trastornos a nivel genético y también a nivel adquirido. Es que los linfomas, los tumores sanguíneos
tienen el mismo mecanismo de producción o de origen, por así decirlo, ¿sí? No difieren los sólidos de los líquidos o de los tumores líneos, ¿sí? Con respecto al desarrollo de una célula tumoral, ¿sí? Bien. Lo que hablábamos del acortamiento de los telómeros, pues disminuye la tasa de replicación celular y alteración de la producción de las proteínas. Disminuye la producción. Hay también proteínas que ya están dañadas, que no funcionan, pues ya acuérdense que toda la maquinaria celular tiene que ver con producción de proteínas, entonces pues la función de la célula va a disminuir. Entonces, muchas investigaciones están, digamos, enfocadas con la parte de la prolongación de telómeros como posible fuente de la juventud, ¿no? Entonces hay muchos campos de investigación en esta área, pero pues hasta el momento al menos no han dicho nada, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Un hígado graso. Entonces, un hígado graso. Bien. ¿Qué depósito será eso? Nicotina, carbón. Sí, carbón, todas las sustancias, seguramente son pulmones de un fumador, obviamente, desde todas las sustancias que puede llegar a tener un cigarrillo, ¿no? Bien. ¿Qué es esto? Grasa. Santomas. Grasa. Depósitos de grasa. ¿Están viendo ahí? Una próstata hiperplásica. ¿Hiperplásica o hipertrófica? Hipertrófica. Aumento el tamaño. Hiperplásica e hipertrófica. Acuérdense que el tejido prostático, lo puse precisamente a colación, es uno de los tejidos que aumenta el número de células. Hay una hiperplasia prostática. ¿En qué otro órgano podemos encontrar hiperplasia? ¿Útero? Claro, ustedes macroscópicamente simplemente van a ver que la próstata está aumentada de tamaño. Ustedes le hacen una ecografía, llega el paciente prostático, ¿sí? Que no es que no puedo orinar, que me disminuyó el calibre del chorro de la orina, ¿sí? Y usted le hace la ecografía y la próstata como una manzana, o sea, aumentada de tamaño. ¿Listo? Entonces, acá seguramente vamos a tener un fenómeno de hiperplasia, pero también seguramente de hipertrofia, ¿sí? Acuérdense que puede ir acompañado uno del otro, ¿sí? ¿Dónde más vamos a encontrar hiperplasia? ¿Qué otro tejido? En el endometrio, ¿sí? Una hiperplasia endometrial. Muy bien. ¿Qué es eso? La aorta, sí, señores. Bien. ¿Y qué les estoy mostrando ahí? ¿Qué depósito hay ahí? De grasa. La grasa se ve así en una tomografía. Calcio. Miren la vértebra. ¿De qué color es? Y esto tiene un color parecido al de las vértebras, ¿no? Al de los huesos. Entonces son depósitos de calcio. Muy bien. Depósitos de calcio. Entonces ustedes ven acá en los cortes axiales, ¿sí? La aorta, ¿sí? La porción ascendente, la porción descendente, por eso se ve aquí 2. Esta es una rama de la pulmonar, aorta, rama de la pulmonar, ¿sí? Y miren los depósitos que hay
a nivel de la aorta, ¿sí? ¿Cómo se llama? Calcinosis. Son simplemente calcio a nivel de todo el tracto de la arteria aorta, ¿sí? Habíamos hablado que esto era una calcinosis distrófica o que había calcinosis o depósitos de calcio, ¿sí? Metastásico por hipercalcemia. Hipercalcemia. ¿Sí? Entonces, miren todo el trayecto de la aorta, ¿sí? Los diferentes cúmulos de calcio. Acúmulos de calcio. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿La última? ¿Cómo le hacen la tomografía al paciente? Acostado, ¿cierto? Bueno, entonces los cortes van así. Pa, pa, pa. Hacen el corte y la proyectan así. O sea, todas las imágenes de la fotografía van hacia abajo, hacia arriba. Desde arriba hacia abajo. Pero si es de arriba hacia abajo, entonces, digamos en ¿Qué corte estamos viendo? ¿Es un corte axial o un corte transversal? Ajá. Imagínense. Si es de arriba hacia abajo, digamos, la cabeza del paciente estaría hacia allá. Si la cabeza está hacia allá, no, claro. O sea, hazme de cuenta que está así el paciente. ya. ¿Yo? Gracias. Bueno, jóvenes, el próximo tema es inflamación aguda. Yo ya les compartí el cronograma por WhatsApp. Sí, señora. Esto yo lo subo por el Mood. Ok. Bueno, no hay preguntas, entonces quedan liberados. ¿Listo? Revisen el tema de inflamación, patología de Robbins, patología humana de Robbins.
Profe, ¿al fin se hiciera el taller para completar la nota del parcial o solo va a ser el parcial? No, vamos a hacer el taller. Sí, vamos a hacer el taller. Yo el taller se los estaré subiendo al Moodle. ¿Listo? Ah, bueno. Vamos ¿El a taller hacer- es en grupos de a cuántas personas? Ustedes son un total de...